Era un día cualquiera de cuarto de la ESO. Teníamos una hora libre y el profesor de educación física vino a cubrir esa hora. Empezamos a hablar de todos los temas y al final terminamos hablando de algo que me removía mucho. Empezamos a hablar de la muerte, de que todo esto terminara, de que de repente un día todo esto se apagara. Empezamos a hablar de que se habían encontrado un cadáver cerca del lugar en donde yo estudiaba y mi cuerpo empezó a apagarse. Mi cuerpo empezó a temblar, empezó a convulsionar y empecé a sentir que mi mente y mi cuerpo se estaban separando. Empecé a sentir miedo a la muerte, y no por miedo a morir, sino por miedo a dejar esta vida sin haberme dado el permiso de empezar a vivir. Ahí me acuerdo que volví a casa sin ni siquiera sentir el cuerpo, tenía ganas de vomitar y me encontraba mal todo el tiempo, hasta que al par de días tomé la decisión de volver a levantarme y luchar por algo y dejar algo atrás que no podía controlar. Igualmente, ese año llegó una de las etapas más duras de mi vida. Meses más tarde llegó la cuarentena y una vez salimos de ella me encontraba en el punto más peligroso que nunca me había encontrado. Me encontraba con ansiedad, me encontraba con depresión y ni siquiera tenía la capacidad de poder salir de casa sin sentir miedo. Y no era ya ni siquiera miedo a morir y miedo a que me pasara algo, sino miedo a salir y nunca haber vivido la vida que realmente siempre soñé que estaba para mí. En ese momento me empecé a victimizar y empecé a culpar al mundo por lo que me estaba ocurriendo. Me preguntaba el por qué a mí y por qué esto me pasaba si yo siempre había sido una persona simpática, una persona que se relacionaba bien con personas y una persona que siempre había vivido la vida con una sonrisa en la cara, y de repente la vida me había puesto a esa situación en donde incluso llegué a tener pensamientos suicidas queriendo quitarme la vida, y no sabía por qué, no entendía la razón, y siempre juzgaba la vida por lo que ella me había dado, y hubo un momento clave que lo cambió todo, y cuando volví a recuperar el control de la misma para vivir una vida que siempre soñé, y fue cuando me responsabilicé por completo sobre lo que veía porque entendía que todo lo que había era un reflejo de cómo yo estaba dentro. Lo primero, para quien no me conozca, mi nombre es Bento, tengo 22 años, soy un chico de Lanzarote de las Islas Canarias y hace 6 años, como acabo de comentar, pasé una de las etapas más duras de mi vida. Ataques de pánico, depresión, pensamientos suicidas que pensé que me iban a terminar sacando de la partida. Y lo mismo que pensé que me iba a terminar quitando la vida, fue lo que finalmente me la terminó dando, pues aunque no lo entendiera en ese momento, todo formó parte de un plan mayor que me llevó a vivir la vida que siempre soñé, gracias por haberme dado el permiso de coger el toro por los cuernos y responsabilizarme sobre lo que estaba viendo. Y esto es algo de lo cual quería hablar, pues ayer estaba en clase con una de mis mentoras, que es Alex Labri, y un alumno empezó a quejarse de su situación, empezó a victimizarse de que había subido más de 500 vídeos y ninguno se le había dado bien, que había subido muchísimas cosas, pero que nada había funcionado, y empezó a quejarse y a quejarse y a quejarse y sentir que él era único en esa situación. Y ese fue el problema por el cual yo pasé cuando tenía depresión. Pensaba que era único, pensaba que nadie me entendía, pensaba que era especial y pensaba que todo esto realmente había venido a mi vida para joderme, para afectarme, y me victimizaba con la vida por lo que estaba viendo, cuando no estaba entendiendo que por ley de correspondencia todo lo que ves fuera es un reflejo de cómo estás dentro. En el momento que pasas de ver la vida como un espejo, como una ventana, y empiezas a verlo como un espejo y entiendes que todo lo que ves no es más que un reflejo de cómo tú estás, pasas de ser un víctima a responsabilizarte por completo sobre lo que hay en tu vida. Pues el mundo es exactamente igual para todos, pero solo cambia nuestra manera de percibirlo y cómo nos identificamos ante él. En el momento que yo salí de la depresión y de la ansiedad, no fue en el momento en el que más preparado estaba, no fue en el momento en el que mejor me sentía, no fue en el momento en el que más herramientas tenía, fue en el momento en el que me miré al espejo, me miré la cara hecho polvo, gordita, sobrepasado de peso y sintiéndome triste todo el día, y me miré a mí mismo y me dije, se acabó. Fue una decisión interna de dejar de victimizarme y dejar de culpar lo externo y empezar a responsabilizarme por lo que estaba viendo en mi vida, pues entendí que todo era un reflejo de cómo yo estaba. Empecé a preguntarme por qué hace unos meses me sentía bien y de repente me empezaba a sentir mal, y ahí me di cuenta de que nada había cambiado, de que el mundo seguía siendo igual, de que mis padres eran los mismos, mis hermanos eran los mismos y la situación que tenía era la misma. Lo único que había cambiado era cómo interpretaba y cómo me sentía en base a la situación que estaba viendo en mi vida. Y ahí entendí que era dueño de mi propio destino. Ahí entendí
que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios y que tenemos el poder creador y el libre albedrío de poder crear cualquier nueva realidad gracias a elegirla y gracias a tomar la decisión de empezar a actuar con lo que realmente sentimos. Ahí entendí y me liberé de una mochila de piedras que yo solito me había puesto, de victimizarme y culpar al mundo por lo que estaba viendo, y empecé a coger el toro por los cuernos y entender que era dueño de mi propio destino y que ese era el primer paso para cambiar todo lo que estaba viendo. El primer paso para cambiar es responsabilidad, responsabilidad sobre todo lo que has creado, porque todo lo que ves es un reflejo de quién eres tú, y no está mal, porque a medida que crecemos vamos inculcando unas creencias que a veces no podemos controlar. Inculcamos unas creencias a través del crecimiento que nos van dando nuestros padres, el lugar donde vivimos y situaciones externas que no podemos controlar. Y eso está bien. El problema es no saber reconocer que lo que estás viendo no es una realidad, sino que es una creencia inculcada a través del tiempo de crecimiento que has tenido. En el momento que tú te das cuenta que todo lo que hay no es una realidad, sino una creencia sobre lo que crees que hay, pero puedes cambiarla, ahí entiendes que tienes la capacidad de poder cambiar cualquier resultado. El segundo paso, después de hacerte responsable, es enfocarte en lo que puedes controlar. Yo, por ejemplo, hoy me había propuesto levantarme entre las 4:45 de la mañana y las 6 de la mañana. Y anoche me terminé acostando un poquito más tarde de lo que me gustaría. Y no me victimizo, no me culpo por ello. Simplemente hoy, cuando me fui a levantar con la alarma, inconscientemente prácticamente la apagué, volví a apoyar la cabeza y cuando abrí los ojos eran las 7. Y actualmente, para que lo puedan ver, son las 7:37 de la mañana. Y me culpo por haberme levantado tarde, me culpo por haberme acostado tarde, me victimizo porque ayer por A o por B tuve que acostarme a una hora que no quería, o me responsabilizo por completo y no dejo que me afecte el hecho de haberme levantado un poco más tarde y me enfoco en lo que puedo controlar para que el resto del día vaya genial. Muchas personas, a medida ocurre algo malo, ocurre algo negativo y no se responsabiliza de ello, ya no solo se mantiene en la situación que tiene, sino que además deja que todo eso arrastre el resultado que ya no quiere y se enfoca en lo que no puede controlar y culpa la vida y culpa la situación y culpa las herramientas y culpa dónde vive y culpa a sus padres y culpa al gobierno y culpa al país. Familia, eres 100% responsable. Eres 100% responsable de la vida que estás teniendo. Y el primer paso es hacerte responsable de ello. Y el segundo es enfocarte en lo que puedes controlar. Tú no puedes controlar el salario que te pone tu jefe, no. Pero sí puedes controlar el valor que aportas al mercado para que ese salario sea mayor. Tú no puedes controlar el gobierno que tienes en tu país, no. Pero sí puedes controlar qué haces con las características que tiene ese gobierno para salir de ahí y labrar una mejor vida. Tú no puedes controlar muchas situaciones externas de tu vida, pero sí puedes controlar cómo te identificas y cómo reaccionas ante aquello que hay. Pues el mundo es igual para todos. Las personas que viven en un país tienen las mismas características. ¿Por qué unas personas salen de ese país teniendo éxito y otras personas se mantienen en ese país quejándose y culpando al país por lo que tienen? No cambia el país, cambia la persona y cómo interpreta aquello que hay. Muchas personas piensan que tienen que cambiar para cambiar lo que tienen y a raíz de ahí cambiar lo que hacen, lo que son. Piensan, ¿qué tengo que hacer para que mi jefe me suba el sueldo y a raíz de ahí ser una persona que gana más de 2.000, 3.000, 5.000, 10.000 euros al mes? No, familia, se trata, ¿quién tengo que ser para poder actuar en congruencia con el resultado de la persona y la consecuencia sea que llegue ese resultado? La ecuación no se trata de hacer, tener y ser, se trata de ser, hacer por congruencia y obtener por consecuencia. Y ese es el problema, que mucha gente se identifica con lo que está viendo. Ven que suben muchos vídeos y que no llegan a los resultados que querrían y piensan que son eso. Ven que no venden y piensan que son eso. Ven que no logran y piensan que son eso. Y ustedes no son un puto número. Ustedes no son un puto resultado. Ustedes son una persona que hasta que no se identifique con el resultado que quiere, sin validarse con lo que tiene, no llegará. Porque somos energía y por ley de correspondencia no, somos energía y por ley de vibración, aquella frecuencia en la que pasamos la mayor parte del tiempo es lo que terminamos atrayendo a nuestra vida. Oportunidades, personas y escenarios que van en resonancia con la energía que estamos vibrando. Y al fin de cuentas, como allá donde pones la energía se expande, si tú pones la energía en quejarte, victimizarte y no aceptar el resultado que estás obteniendo y estás poniendo la energía ahí, ¿qué crees que es lo que vas a terminar atrayendo?
La vida no entiende sobre lo que es verdad o es mentira. La mente subconsciente no entiende entre la verdad y la mentira. Solo entiende lo que piensas la mayor parte del tiempo. Pues las creencias es un conjunto de pensamientos que se crea a través de la repetición continuada de una misma información. Y si tú te repites la misma información una y otra vez, de no soy capaz, de yo no puedo, y es que el gobierno, y es que la vida, y es que está muy caro, y es que esto, y es que lo otro, ¿qué crees que vas a sembrar en tu cabeza? Vas a sembrar una creencia que te va a llevar a actuar de una manera y te va a seguir llevando al resultado que has elegido, al resultado que tienes actualmente. Si tú quieres ir al resultado que has elegido, has de tener que dejar de cortar la rama y has de cambiar la raíz, los pensamientos que estás teniendo de manera diaria y empezar a creer algo distinto. Empezar a cambiar esas creencias, empezar a poner la energía en lo que sí quieres en vez de lo que no quieres, dejar de ver el vaso medio vacío y empezar a ver el vaso medio lleno. Y en el momento que tú tienes esa mente de proactividad, de ganas de no validarte con el resultado y de entender que todo es una perspectiva sobre aquello que ves, empiezas a entender que el mundo no es como es, sino como crees y quieres que sea. Y ahí cambia todo, ahí cambia todo. Porque ¿qué son 5.000 euros? Dímelo, ¿5.000 euros son mucho o son poco? Responde esa pregunta. ¿Lo tienes? Vale, y si te digo ahora que te pongo un Ferrari en la puerta de casa y te digo que hoy, solo hoy para ti, vale 5.000 euros, ¿te parece mucho o te parece poco? Probablemente poco, ¿verdad? Porque no es el precio, sino el valor que le ves sobre aquello que haces. Porque ya no es una cuantía económica, sino cuánto puedes sacar gracias a ese Ferrari. Ya no es una cosa de precio, es una cosa de valor. Entonces, ya no se trata de que sea caro o barato, ya no se trata de que sea bueno o malo, simplemente es. Y todo es a diferencia de qué, con qué lo estás comparando. ¿Con qué estás comparando el Ferrari? ¿Con lo que vale realmente en el mercado? Ok, pero si en vez de un Ferrari fuera un Opel Corsa cascado que ni siquiera tiene motor, ¿con qué lo estás comparando ahora? Al fin de cuentas, familia, no existe lo bueno o lo malo, no existe no existe nada, simplemente es. Y es una cuestión de validarte con lo que quieres ver y no con lo que estás viendo. Y cambiar tus gafas de la vista por tus gafas de la visión. Dejar de identificarte con el resultado que tienes y empezar a actuar e identificarte con el resultado que quieres, aunque con tus recursos actuales, aunque lo que veas todavía no sea lo que has elegido. Y en el momento que tú crees ser la persona, actúas como tal y todas las acciones que tomas van en congruencia con lo que piensas, dices y haces en base a la persona que tiene el resultado y crees ser esa persona, la consecuencia es que llegue, porque crees ser, porque lo das por hecho. Ese es el problema, que mucha gente no lo da por hecho y cree que no es, y lo ve lejano y lo ve borroso. El problema no es que no tengas herramientas, no es que no tengas ganas, no es que no tengas compromiso, sino que todavía no te sientes merecedor. Y debes sentirte merecedor para poder llegar a ese resultado. Si realmente quieres sentirte merecedor de una vez por todas, quieres construir un buen físico, quieres construir un buen mindset, quieres construir unos buenos hábitos y quieres construir una buena autoconfianza que te permita tener la confianza para poder sembrar cualquier cosa y dejar de validarte con los resultados que tienes ahora y empezar a validarte con los resultados que quieres lograr para que eso llegue, ahí abajo tienes mi Instagram para que me envíes un mensaje y veas si te puedo ayudar en este proceso, para que las ventas no sean más que una consecuencia de tu ser, para que tus resultados no sean más que un reflejo de quién eres y para que la vida no sea más que un espejo sobre la persona en la que te has convertido. Y si sientes que yo aún no te puedo ayudar, también tienes una carpeta totalmente gratuita para que encuentres tu propósito, tengas los valores y los principios que me han llevado hasta aquí, que me llevarán a hacer 10.000, 50.000, 100.000 euros al mes de aquí en adelante y construir todo lo que voy a construir para que puedas aprovecharlo de manera totalmente gratuita y puedas empezar. Y si sientes que te puedo ayudar, te invito a que me dejes un mensajito y veamos si podemos juntar las fuerzas y poder hacerlo juntos. Espero que este vídeo te haya servido, espero que este vídeo te haya hecho ver los cuellos de botella que estás teniendo actualmente, por lo cual no estás logrando aquello que quieres, y ante cualquier duda en la vida, en el emprendimiento o en lo que hagas, simplemente recuerda, más amor, menos miedo. Nos vemos en el siguiente, muchas gracias por ver, chao.